Hay una pequeña anécdota que quisiera mencionar. A ver. ¿Sabes tú qué relación tienen los Beatles con las máquinas de resonancia magnética? Absolutamente no. Bueno, es algo muy loco. EMI, EMI en Inglaterra, pues bueno, es un grupo, es una empresa muy poderosa que tiene, bueno, varias divisiones. No solamente es música. Bueno, creo que ya desapareció EMI o fue abducida por los japoneses, ¿no? Por Sony. En aquel momento, pues bueno, EMI era un gigante empresarial, ¿no? Un gigante corporativo. Y ellos tenían una división de desarrollo y de investigación de equipo médico, ciencia. Ajá. Entonces, ellos precisamente fueron los que inventaron la máquina de resonancia magnética. Y en aquel momento estaban ya perfeccionándola, creo que ya estaba en un proceso ya final y llegó el momento de patentarla. Uh-huh. Y tal parece que todas las divisas que generaban los Beatles con sus ventas mundiales, creo que una buena parte del pago de esa patente se hizo con las regalías de los Beatles. O sea que le debemos a los Beatles también eso. Así es, ¿no? Y digo, esto creo que pues la mayoría de la gente no lo sabe, ¿no? Yo no lo sabía. En México, por ejemplo, ¿no? Sí, ¿no? Qué bueno, que es buenísimo saberlo. O sea, es increíble cómo incluso influenció hasta en la parte médica los Beatles. Digo, de manera económica, obviamente, pero finalmente el proyecto musical de los Beatles tan grande que fue, hizo ese rollo, está súper interesante. Sí, ¿no? Y desgraciadamente tú, bueno, volteas a ver a México y bueno, en general Latinoamérica, no solamente México. Y bueno, ves por ejemplo casos como, casos de músicos que se enferman y que bueno, afortunadamente, bueno, recurren a todos sus seguidores para poder financiar sus tratamientos. Sí. Cuando no hay un sistema de seguridad social para músicos. Sí, es cierto. Obviamente los seguros médicos particulares son muy costosos y en ocasiones hay músicos que no pueden pagarlo. Claro. Y digo, es algo patético y desgraciadamente es algo real, ¿no? Y lo que dices es que no hay como una estructura, no hay una institución, digamos, ¿no? No está considerado desde socialmente, no está considerado como una profesión seria, así Exacto. Como lo ponías ahora con las otras industrias. Sí, y creo que incluso hay músicos que incluso entran en el juego, ¿no? Ajá. Exactamente, sí. Es una corresponsabilidad ahí. Sí, es por eso que digo, creo que es nuestra obligación voltear a ver los negocios de la música. Uh-huh. Siempre ha habido como una división entre los músicos y los empresarios y toda la gente que maneja los números, y siempre los músicos ven a los administradores, a los productores como los malos, o me va a transear, ¿no? Claro. Siempre creo que ha llegado el momento en que debe de haber un cruce. Sí, que ese momento yo creo que llegó hace varias décadas, pero aún así seguimos adoleciendo de eso, ¿no? De la ignorancia y de muchas cosas, y ahora creo que es más que evidente que cualquier músico tiene que conocer de muchísimas más cosas que escalas y acordes.